Bien, vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra y me gusta empezar diciendo sobre qué vamos a predicar. Bien, yo voy a predicar en esta mañana con la ayuda del Señor de esto. Y alguien dirá, ¿y eso qué es? ¿Lo ves ahora? ¿Se está grabando ya? Perfecto. El título del mensaje en esta mañana es Reglas y medidas. Reglas y medidas. Yo sobre la marcha voy a pedir un favor a mi hermano Fran y Benjamín. Por favor, ¿podéis coger este metro y podéis, por favor, medir a José Antonio, nuestro hermano camionero? Ponte de pie, por favor, ponte un poco ahí. Medidlo, por favor. Me gustaría saber cuánto mide, ¿no? Me ha apetecido. Unos 75. 65. Muy bien. Por favor, ¿podéis medir a Felipe si podéis? Unos 87. Bien, bien. Vale, muchas gracias. ¿Me podéis dar? ¿Cuánto has dicho que mide José Antonio? 1,65. ¿Y por qué mide 1,65? Porque, a ver, porque lo dices tú, Fran. Ah, porque lo dice el metro. ¿Y cuál es la unidad de medida de este metro? Centímetros. ¿Y cuánto es más o menos, así, señalándolo con los dedos, un centímetro, cuánto es? Y si yo digo que estáis equivocados, que un centímetro es así, hay que irse a la regla. Vale. Dios tiene sus reglas en su palabra y sus medidas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, con la ayuda del Señor, de exponer en algunos aspectos, porque podríamos estar midiendo y midiendo sin parar. De hecho, el Señor le dice a su profeta, toma una vara de medir y mide el templo. Había pensado en pediros medir el templo. Digo, mejor una persona que... Bueno, hay personas que son capaces de estar midiendo, ¿verdad?, a uno, a otro, al templo entero, pero no les gusta que se midan a ellos. Entonces, hay metros. ¿Vosotros creéis que este metro está bien? ¿Ha dado la talla de los dos? Bueno, ¿y qué pasaría si yo te digo que quizás cada uno tiene su propio metro también? O como se suele decir coloquialmente, su vara de medir. También vamos a verlo a la luz de la palabra en esta mañana, porque puede ser catastrófico que cada uno tenga su metro. Yo necesito una unidad de medida. Aquí los hermanos han medido a otros hermanos con un metro, la unidad de medida es el centímetro. Yo siempre recordaré cuando estudiaba la unidad de la gravedad es 9,8 metros partido segundo cuadrado, ¿recuerdas? 9,8 metros partido segundo cuadrado. La velocidad de la luz creo que es 300.000 kilómetros, si no recuerdo más, por segundo. ¿Y cuál es la verdad? Yo podría decir, pues yo digo que son 25.000. No, es que no es tu opinión, ni la mía, es lo que es. Y cuando Jesús dice, yo soy la verdad, es la verdad absoluta. Aleluya. No es una verdad. Jesús no dice, yo soy una verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Aleluya. Y cuando Él saca su metro, su unidad de medida, Él dice, esta es la medida. De hecho, en traducción literal de algún versículo de la Biblia, que lo vamos a ver, se le llama al Señor el Dios de la medida. El Dios de la medida. Muy bien. Vamos a ver en esta mañana, en algunos puntos, reglas y medidas. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Cuántos quieren oír en esta mañana? ¿Cuántos quieren que midamos? Bien, en primer lugar, vamos a ver medidas
hay medidas. En el juicio, o en el juzgar, o en la forma de juzgar, hay medidas. Vamos a ver lo que dice el Evangelio en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice así Jesús en el Sermón del Monte, en la culminación, en el capítulo 7 de Mateo, de este sermón tan famoso. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. ¿Y qué dice? Y con la medida con que medís os será medido. En esta mañana no vamos a profundizar ni entrar en profundidad si un cristiano puede juzgar o no puede juzgar. Bueno, alguien podría decir, la palabra de Dios nos dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces no se puede juzgar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Pero en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? ¿Que no se juzga o que lo juzgamos todas las cosas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que el Evangelio nos dice en Mateo capítulo 7 es una advertencia en que no juzguemos con sentencia de antemano y sin misericordia. Es ejecutar un juicio por prejuicio. Una sentencia, y el Señor dice, la motivación, ten cuidado, no juzgues, dice la palabra del Señor, la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él no juzgaría por lo que ven sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, sino que Él juzga con justo juicio. Podemos decir que aquí, en esta parte del Evangelio, vemos en los juicios la regla matemática de la proporción. ¿Recuerdas cuando estudiábamos? ¿Alguien lo está estudiando todavía? La regla proporcional, directamente proporcional o inversamente proporcional. Bueno, aquí encontramos la regla matemática de la proporción. Te pongo un ejemplo de la vida. En un pueblo leído, y lo tengo aquí anotado, de Aragón, dos hermanos se enfrascaron en una pelea terrible por un caballo, por la herencia de un caballo. Y en esa pelea un hermano mató al otro por un caballo. ¿Sabes qué pasó poco tiempo después? Ese caballo, no sabemos cómo, mató a dentelladas al hermano que se quedó con el caballo. ¿Qué sería de nosotros, nos tendríamos que preguntar, si Dios fuese tan severo en juzgarnos como lo somos nosotros en juzgar a otros? Te hablo de la vida misma, de lo que veo que sale de nuestros corazones. Suele ocurrir que si nosotros hablamos de otros, el medidor sería simplemente estamos comentando y dando una opinión porque yo soy libre. Pero si me entero que otros están hablando y dicen de nosotros, entonces el medidor cambia automáticamente y resulta que nos dolemos mucho porque nos están criticando y juzgando. ¿Te das cuenta? Hay personas que llegan incluso a encolerizarse, o podemos llegar a encolerizarnos pidiendo trato y disciplina sobre otros, pero qué pronto se nos olvida la misericordia y paciencia que Dios y a veces los demás están teniendo con nosotros. En esto, como en otras cosas, esta medida, los que tiran piedras al tejado ajeno, ven arruinado su tejado de cristal. Hemos entrado fuerte, ¿verdad?, con las reglas. Segunda medida, podemos verlo en el Evangelio, en el dar y el recibir. También hay medidas. En Lucas 6, versículo 38, dice el Evangelio, dad y se os dará. Medida buena,
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a ver otra traducción de estos versículos. Sed generosos y veréis que los demás lo son con vosotros. Buena medida, apretada, sacudida y rebosante os echarán en la bolsa, porque con la medida que uséis con los demás, os despacharán ellos a vosotros. Los judíos llevaban una ropa larga, unas túnicas largas, hasta los pies, sujeta con un cinturón, y lo que solían hacer era remangarse un poco por debajo del cinturón y hacían como unas bolsas. Ahí echaban el grano, ¿y qué hacemos para que pueda caber más? Echaban el grano y podía decir, ya está. No, apretaba y empujaba y decía, echa, que cabe más. De eso está hablando, de ese tipo de medida. Damos gloria a Dios porque el Señor dice que Él nos da su espíritu por medida. Por eso el salmista, el rey David, pudo decir, mi copa está rebosando. Aleluya. Gracias que el Señor no se gasta. Ahora, ¿qué dice el Evangelio en Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Podríamos recitarlo de memoria todos juntos? A ver, vamos a atrevernos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, seguramente que si yo te pregunto, nos preguntamos, ¿qué vemos en este versículo tan famoso de Juan 3:16? Pues muchos dirían, yo veo ahí el Evangelio. Yo veo resumido las buenas nuevas. Yo veo la salvación de mi alma. Yo veo a Dios mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes una cosa? En este versículo también Dios nos muestra un rasgo de su carácter y es su generosidad. Sus atributos. Su carácter, el carácter de Dios. ¿Cuántos están siguiendo a Dios? ¿Cuántos quieren seguir a Jesucristo? ¿Cuántos saben que somos hijos suyos? ¿Cuántos de aquí quieren parecerse a su Padre Celestial? El rasgo de nuestro Padre es generoso, es dar. Por lo tanto, un hijo o una hija de Dios tacaño no cuadra. Algo no va bien. Si yo te preguntara en esta mañana unos de los top, podríamos decir, los top 5 temas que más se mencionan o Jesús enseña en el Evangelio, tú te sorprenderías que en ese top 5, uno de esos temas es el asunto del dinero. Pero más te sorprenderías, lo he escuchado de siervos de Dios, de maestros de la palabra, que dicen que no está en ese top 5 solamente, sino que encabeza la lista. Jesús en los evangelios enseña una y otra vez acerca del tema del dinero, lo relacionado con el dinero, la ganancia, las posesiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo importante el dar y el recibir. Dice un siervo de Dios que lo que hacen nuestras manos con el dinero, normalmente hacen nuestros corazones con Dios. Yo puedo cantar y adorar y decir, todo mi corazón es tuyo, todo te pertenece a ti, y no soy capaz ni de dar mis ofrendas a Dios. El asunto del dinero y del dar o no dar en nuestras vidas es un claro índice y medidor de nuestro carácter. Pero el ser generoso no solo queda en el asunto del dinero, sino que se extiende a más aspectos. Y en Lucas 6:37
Dice la palabra, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Podemos ver la regla aquí? La proporción. Podemos ser también generosos en nuestros juicios y también en el perdón. Jesucristo nos dice que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo dice eso, sino de la manera que Cristo os perdonó. Entonces, estamos todavía en un proceso largo, ¿verdad? Pero hay una medida también en el dar y el recibir. Tú no me vas a juzgar a mí. No, si es que nadie te va a juzgar a ti. Jesús mismo llegó a decir, yo no os juzgo. Yo no he venido a juzgaros. Las palabras que mi Padre ha dicho que os diga, esas os juzgarán. Hace muchos años una persona me dijo, no te compliques la vida. A veces en tus predicaciones eres muy excavador, muy inquietas demasiado. Tú predicas la palabra y que cada uno se entienda con la palabra. Pues aquí estamos. Yo expongo la palabra de Dios, expongo el Evangelio y que Dios trate con nosotros. ¿Qué te parece? Amén. Sobre todo si queremos ser cristianos. Estamos hablando, aquí creo que la mayoría queremos ser cristianos, discípulos, ¿no?, de Jesús. Número 3, medidas en el uso de los dones. En Marcos 4, versículo 21 en adelante dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dijo un profesor estudioso de la Biblia que el almud, algunos sabrán lo que es, otros no, el almud es un medidor de grano. Y este profesor decía que posiblemente ese almud, medidor de grano, dice la palabra del Señor aquí el Evangelio, que no pongamos la luz en el almud ni debajo de la cama. Para este profesor el almud representa o simboliza, el medidor de grano, todo lo comercial y todo lo de esta tierra, todo esto natural, que muchas veces lo que hace es apagar la luz. El ocuparme tanto y solamente de lo natural ahoga esa luz. Y dice que ponerlo debajo de la cama representa la pereza, que muchas veces también opaca y tapona que podamos ser la luz. El Evangelio no está destinado a un secreto reservado, sino para ser anunciado y extendido. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor quiere que tú y yo seamos luz, y la luz que Él nos ha dado, ponerla en alto. Gloria al Señor, que todos lo puedan ver. Aleluya. Y el Señor dice aquí, atended a lo que oís. ¿Sabes una cosa? Qué importante. Lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo valoremos. Atended a lo que oís. Y aquí puede haber personas, o que nos vean por televisión, que están atentos. ¿Por qué? Porque valoran lo que oyen. Y otros, quizás su pensamiento está en otro sitio, o están diciendo a ver si acaba ya y te callas. Lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo valoremos. Y si deseamos que otros nos oigan, ¿cuántos desean que otros nos oigan? Con atención. ¿A quién le gusta de aquí que le oigan con atención? Yo hablo con mi esposa y con mi hija y digo, ¿me estáis escuchando? Y me dicen ellas, uy, es que quiere atención cuando nos está hablando, que estemos con las caras así fijas, que yo como vea ya que vuelvo a la cara fregando un plato, que ya tengo la sensación de que no me están oyendo. Bueno, si deseo que otros nos oigan con atención, debemos primero atender nosotros a lo que Dios nos dice.
la regla otra vez ahí. En la medida que usemos bien los dones, dice aquí el Evangelio, que Dios nos ha concedido, en la medida que usemos bien los dones, ¿te ha dado el Señor dones? ¿Lo has identificado ya cuál es tu don? No es orgullo identificar el don. Señor, ayúdame a identificar mi don. Si yo lo uso bien, el Señor me promete que va a aumentar mi capacidad. Así que nos dará más dones. ¿Cuántos quieren más dones? ¿Cuántos quieren más dones? Con las responsabilidades también de cada don. O dice la palabra, si no lo usamos bien, se nos quitará lo que tenemos. Esa es la medida de Dios. Algunos dirían algún partido político, ¿no? Y es reivindicativo, y gracias a Dios en la iglesia eso no ocurre nunca. No hay gente que reivindica siempre sus derechos. Otra cosa, si siempre estamos reivindicando mis derechos, lo que es justo, lo que no es justo, lo que me pertenece, lo que deberían de reconocer en mí y todo, etcétera, etcétera, es que no está entendiendo el Evangelio. El verdadero cristiano y discípulo basa y enfatiza mucho más su vida en sus deberes que en sus derechos. Número 4. Se titula punto número 4, una mala regla de medir. Una mala regla de medir, por eso hemos hecho lo del metro también, para que, ¿verdad?, visualmente podamos entender un poco mejor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice el apóstol Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, mira lo que dice, midiéndose a sí mismos, ya está aquí la regla otra vez, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, otro concepto aquí, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Bien, te pongo en situación. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos que se miden a sí mismos con su propia medida. Se miden a sí mismos con su propia medida, se comparan a sí mismos con esa medida, una medida falsa que ellos mismos han inventado en su presunción orgullosa. Estas personas, ¿saben lo que estaban haciendo? No paraban de blasonar de sus méritos. Es que me gusta poner esa palabra, blasonar. Hoy vas a aprender lo que significa blasonar. Significa jactarse y presumir. No hacían más que blasonar de sus méritos, pero Pablo pone el dedo en la llaga. Y dice, estas personas presumían tanto porque su único baremo eran ellos mismos. Uno se puede considerar un grandísimo jugador de ajedrez, el mejor jugador de ajedrez, ¿verdad? Pero si se compara con Karpov o Kasparov, pues tendrá que reconocer que le queda mucho que aprender. ¿No crees? Si yo me pongo aquí a predicar y digo, ¡ay, qué bien predico! Como decimos los granadinos, ¿verdad? Está feo que yo lo diga, pero qué bien predico. Está feo que yo lo diga, y tan feo. Y yo puedo pensar que soy... Pero si me comparo con los príncipes de los predicadores que había antiguamente, con un Spurgeon u otro, hasta quizás casi se me quitan las ganas de seguir predicando. Que no se nos tiene que quitar las ganas. ¿Me entendéis? No estamos hablando de compararnos para hundirnos o para desanimarnos, sino para mantenernos un poquito más humildes y decir, Señor, todavía me queda que aprender. Todavía puedo aprender mucho más
Y como dice la palabra de Dios, el que crea saber algo aún no sabe como debe de saberlo. ¿Alguien dice amén? No es cuando nos decimos a nosotros mismos bien hecho, no es así. Además me gusta mucho una frase muy expresiva de un comentario bíblico que define aquí lo que hacía Pablo, el autobombo. Esto me ha llamado la atención. Yo creo que hasta el título de un mensaje. El autobombo. El autobombo, como decía Pablo, no trae ningún honor. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas a alguien, cuando tú quieres aprender, cuando tú quieres recibir, observa si hay mucho autobombo en el mensaje. Ahora, si se le da gloria a Jesucristo, se le da gloria a Dios, se levanta el Evangelio y la cruz, como decía el apóstol Pablo, nos gloriaremos más bien en nuestras debilidades y en la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18, porque no es aprobado. ¿Alguien quiere saber si está aprobado o no? Yo quiero saberlo. Y la palabra de Dios me lo dice, con su regla. Y dice así, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En cambio, el apóstol Pablo hacía otra cosa, porque todos estos eran, por cierto, eran falsos maestros. Y el apóstol Pablo, la medida con que él se mide, dice, no es desmedidamente. Mira qué concepto del griego ámetra, que significa hasta lo sin medida. Algunos se dan un autobombo hasta lo sin medida, al infinito y mucho más. Como el Spoon Line Gear ¿no? Como se llame. Como se diga. Pablo no hacía eso. No era desmedidamente. Incluso en otra parte de la palabra del Señor nos dice el Señor, ninguno tenga un concepto más alto de sí, el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Señor, hazme cuerdo. Señor, quiero tu cordura. Que creo que cordura vendrá de cuerda. Y hay una regla de medir, una caña que se usaba para medir, y de ahí viene la palabra canon. Y todo libro sagrado que consideramos palabra de Dios tiene que pasar el canon bíblico. Si no, puede ser un libro histórico, puede ser un libro interesante, puede ser un libro de los llamados libros apócrifos, pero no son, porque no han pasado el canon. Señor, yo quiero pasar el canon, tu vara de medir, la medida tuya, gloria al Señor. Los falsos maestros se comparaban entre sí y no con Dios y sus normas. Pero Pablo no lo hacía desmedidamente. ¿Sabe en qué contexto está hablando todo esto el apóstol Pablo? Cuando dice que él no lo hacía desmedidamente, era que no lo hacía más allá de los límites o de la región asignada. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios y le estaba diciendo, yo voy a predicar el evangelio en lugares y regiones asignadas por Dios y no me meto en trabajo y territorio ajeno. Cuidado con cruzar los límites, porque Dios nos ha asignado a cada uno un lugar. Y cuando quiero cruzar los límites, nos puede pasar como a Lucifer, que siendo el guardián del trono santo de Dios, hermoso ángel, querubín, poderoso, sabio, un día cruzó los límites. Pensó desmedidamente y dijo, subiré, me levantaré y seré como Dios. Y dijo, ¿por qué guardar el trono si puede ser mío? Número 5, para terminar, terminamos con la medida perfecta. Efesios 4, versículo 13. Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Tenemos ganas de medir? Vamos a medirnos con Cristo. Vamos a ver cómo está. Lo mismo que los hermanos han cogido el metro. El metro, esto es lo que ha dicho con exactitud lo que miden nuestros otros hermanos. Esto. Y el carácter de Cristo, su persona, su corazón, su espíritu, es lo que va a medir nuestro verdadero estado y nuestra talla espiritual. El objetivo de la Iglesia, aquí dice el apóstol Pablo, es el que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Nunca seremos como Cristo, seremos semejantes a Él, queremos imitarlo a Él. Hemos cantado incluso, Señor, quiero ser como tú. Jamás tendremos su perfección en ese sentido de su plenitud. Pero como la cabeza es perfecta, la meta, la finalidad del cuerpo es ir llegando a esa perfección también. La finalidad de la Iglesia es producir hombres y mujeres que sean el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás de acuerdo? A mí de niño en la iglesia me enseñaban, oye, que tu meta como discípulo no es ser salvo, ir al cielo. Tu meta es llegar a ser como Cristo, parecerte a Él. Aleluya. Y escuché a un pastor decir en cierta ocasión que cuando lleguemos a Él, al cielo, a su gloria, por su gracia, lo único que nos va a quedar allí, ¿sabes qué? Lo único que nos va a quedar es lo que tengamos de Cristo. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es así de claro. Ay, pero yo llevo mucho tiempo yendo a la iglesia, y escuchando. O alguno podría decir, pues yo estoy viniendo, no llevo tanto tiempo, me gusta a mí estas cosas muy, muy interesantes, me gusta. Te voy a decir una cosa, si nos ves también por televisión, el que me guste las cosas de Dios no te garantiza ni te otorga la salvación. Porque a Herodes le gustaba, dice que oía de buena gana a Juan el Bautista, ¿o no? ¿Y qué acabó haciendo al final? Cortándole la cabeza, mira lo que le gustaba. Y Pablo predicaba al procónsul y a los reyes y de buena gana y les gustaba. Qué interesante este hombre, lo que dice. Pero luego ya al final que acaban diciendo, bueno, vete ya si acaso, como decimos los granadinos, ya si eso ya otro día. ¿Qué nos ayuda y usa el Señor en nuestras vidas para crecer y alcanzar esa medida, esa estatura? Veamos el contexto. Hemos leído Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:11 y 12? Dice, y Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Mira, la primera categoría, apóstoles y profetas, son ministerios de fundación. Y luego dice evangelistas, pastores y maestros son ministerios de continuidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor usa para que podamos crecer, alcanzar medidas y estaturas, esto que Él establece. Y segundo, termino, ¿qué ventajas y bendiciones tenemos por adquirir crecimiento y estatura? Si yo crezco y tengo una estatura mayor en el Señor, ¿qué ventajas, qué bendiciones tengo con eso? Veamos su contexto. Efesios 4, ahora el 14, el que viene después, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. En esta mañana, como hijos tuyos, o personas que pretendemos ser discípulos de Jesucristo, queremos
Señor, venir delante de tu presencia y queremos arrojar a los pies de la cruz todos nuestros metros, todas nuestras unidades de medida. Queremos ponerlas delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces midiendo nos hemos equivocado, midiendo a otros, incluso a nosotros mismos. Señor, en esta mañana tu iglesia te dice, no queremos nuestro metro, queremos tu regla. Queremos invocar en esta mañana al Dios de la medida verdadera, de la medida que no falla, que no, Señor, tiene imperfección. En esta mañana, Señor, queremos recibir tu evangelio, tu palabra. Queremos, Señor, entender esta proporción de medidas que tú nos has hablado. Sigue hablándonos, Señor, en las medidas que tú quieras. Queremos, Señor, medir y ser medidos bien, como tu palabra nos enseña. Tú pones la norma. Dile ahí donde está, Señor. Tú pones la norma, tú pones la unidad de medida. Señor, ayúdame. Dame revelación por tu Espíritu Santo de tu palabra. Que mi mente sea renovada, mi entendimiento sea transformado para poder comprobar cuál sea. No lo que yo quiero que sea, sino comprobar cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, en esta mañana nos dirigimos al único que puede medir el templo. Y aquí estamos todos, tu iglesia, que somos templo de tu Espíritu Santo. Tú puedes medirnos y lo haces bien. Señor, mídenos para decirnos lo que nos sobra o lo que nos falta. Y Señor, te rogamos que tú hagas de nuestras vidas una iglesia sana, equilibrada, un cuerpo que se mueve y reacciona y responde a los impulsos de la cabeza. Reconocemos, la cabeza de esta congregación, de la iglesia, no es ningún hombre, se llama Jesucristo. Queremos asirnos de la cabeza que eres tú y te rogamos que vengas trayendo luz en cada área de nuestras vidas y en cada medida de nuestras vidas. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.